Tengo la suerte de compartir con Elena Herrán Izaguirre este espacio en el que hablamos de primera infancia, de pedagogías activas y como experta en la pedagogía Pigler por sus años de trayectoria, es un placer recibirte, Elena. Muchas gracias, Sandra. Aquí, a ver si puedo contaros algo de interés. Por supuesto. Y bueno, pues me gustaría empezar por el último reconocimiento que has tenido, que ha sido, bueno, el primer premio que se entrega en nuestro país como reconocimiento de la trayectoria profesional Mm, dentro de la pedagogía Picler, que ha venido de la sí, mano de la Casa Picler, ¿verdad? Este premio. sí. Y me lo enseñabas, me hablabas de ello con una ilusión, ¿verdad? Que, mira qué bonito. Es que esa imagen, ¿verdad? Hay imágenes que valen más que Sí, 1000 palabras. sí, además es que como ha sido totalmente inesperado, yo hago mi trabajo, cuando mucha gente dice, no, pero no, yo trabajo, es mi trabajo, yo tengo que impartir docencia, bueno, ahora ya estoy jubilada, pero bueno, era mi trabajo y era lo que yo tenía que hacer. Entonces, bueno, como que no lo he hecho esperando nada, sino porque era mi... Y además lo he hecho muy a gusto. Entonces, bueno, Claro que pues fue sí. además una sorpresa muy, muy, muy bonita y un día muy especial porque me llamaron de Budapest el día que al Atleti le sacaron la gabarra, o sea que fue un día Bueno, un poco de gran día locura, y de ¿no? celebración todo No Bilbao, ves qué donde tú tal, ¿eh? eres. Entre el barullo del día y mi barullo interno, pero bueno, muy bien, no, muy interesante. Y luego, bueno, pues haber ido allí a Budapest a recogerlo de manos de Arantar II, bueno, fue precioso, no tengo palabras. Claro, Muy mira, me bonito. gustaría compartir estas imágenes tan bonitas de ese día para que podamos ver realmente la emoción que se respira, que realmente es una celebración como en casa, como tú me contabas, Elena, porque hay parte de la esencia de la casa Pickler que tiene que ver con esta cercanía y esta forma de tratar a las personas, ¿no? Eso es, sí, 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 sin duda, sí, 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 así es, Me sí. gustaría, bueno, pues si nos puedes mostrar ese escrito, ¿verdad? Que Sí, te este entregaron. fue el diploma o no sé cómo llamarlo, ¿no? Aquí está, sí. Bonito. Además es que siempre, ya tengo varias cosas, ¿no? Así, entonces el membrete con el dibujo de Clara Papp, luego las firmas, o sea, cuidan mucho este tipo de detalles que tú cuando lo recibes dices, bueno, no sé, ¿no? Como, pero luego te acompaña, es muy interesante, ¿no? Te acompaña, esto es como así, como mío, ¿no? Mío. Venía en el Claro. avión con mis premios y con el ramo de flores como así, ¿no sabes? Como con una niña Precioso. con huevos. Más que merecido, porque claro, es un detalle, es un reconocimiento que se te hace a una larga trayectoria. Sí. Entonces, me gustaría poder leer junto a todos vosotros este escrito que me permite Elena compartir, en el que hablan de cuál es la trayectoria. Como profesora universitaria, Leo, con considerables conocimientos teóricos, se lanzó a la formación Pickler con un nuevo impulso para conocer a los bebés a través de la mirada pickleriana. Y gracias a su dedicada labor editorial, ha hecho accesibles las ideas de Pickler a innumerables hispanoparlantes y euskaldunes. Su investigación de una década han sometido la práctica pedagógica de la escuela Emmy Pickler al análisis psicológico y junto con sus alumnos han aportado nuevos conocimientos científicos al campo de la educación infantil. En 2023 obtuvo el título de pedagoga Pickler y compartir valores con los demás ha guiado todas sus actividades. Mm. Es un resumen que yo creo es muy valioso porque siempre las personas que estamos formándonos en pedagogía Pickler te conocemos por haber escrito numerosos artículos por tu estancia de investigación y me gustaría que tú de tu mano nos contases cómo llegaste a involucrarte tanto en esta mirada y cómo tu recorrido te ha hecho aprender otras muchísimas cosas, pero que Mm. has encontrado aquí grandes claves del psiquismo. Sí, a ver, igual es que me aturrullaría si lo contara todo seguido, ¿no? Pero yo descubro la infancia cuando
entro en un aula de infantil, porque hasta entonces había estado 3 años trabajando con niños más mayores. Eh, en los 80 se abren las aulas de 3 años en el País Vasco, lo que quiere decir que, claro, que eran niños muy pequeños y en concreto había un par de ellos que tenían grandes dificultades de aprendizaje. Y entonces, bueno, pues como no entendía nada de lo que les pasaba y cómo tenía que funcionar, pues ahí me puse a buscar y empecé a hacer psicología. Me hice especialista en educación infantil en aquellos años, porque cuando yo hice magisterio éramos todos generalistas, éramos, Ujú, no me acuerdo, diplomado en no sé qué. Bueno, entonces, además de hacer cursé la psicomotricidad, me formé en psicomotricidad en Madrid. También fuimos, creo que la segunda promoción, o sea que te quiero decir que ahí sí que he sido un poco precoz. Y bueno, después de muchos años de trabajo en el aula, yo seguía con curiosidad, me matriculé en los cursos de doctorado, me puse a quería hacer la tesis doctoral sobre el desarrollo psicomotor. Y ahí fue cuando me crucé con Emmy Pickler. Yo estaba estudiando el salto, saltar entre los 2 y los 4 años, que es cuando se produce ese automatismo, y no pude encontrar ahí nada importante, nada significativo para saltar, porque no habla de saltar, evidentemente. Pero cuando terminé la tesis me di cuenta de que había muchos niños que saltaban muchísimo a lo borrico, que no dejaban de saltar, quienes no se atrevían, etcétera. Entonces me descubrí la primera infancia. ujú, Entonces, ahí vi que había cuestiones que eran fundamentales en la existencia, que pasaban durante los 3 primeros años de vida. Claro, yo la tesis doctoral la hice en base a la teoría baloniana, y ujú. Pickler también ha utilizado ese mismo autor, Henri Ballon, un autor francés del siglo pasado, médico también, cuidado que eso también es importante. Y entonces, claro, pues ahí entre una cosa y otra yo creo que tenía muchas claves que me permitían entender esta pedagogía desde otra perspectiva, desde la perspectiva más profunda del desarrollo infantil, y es lo que me ha permitido llegar hasta aquí, porque al final yo creo que yo siempre digo que soy hija de la LOGSE, en el sentido de que yo creo que las variables psicológicas, educativas, sociales, no están separadas. Yo no puedo hacer pedagogía exclusivamente. Yo, si no hago psicología, no puedo hacer pedagogía en 0,3, bueno, en cualquier edad. Y Ujú. si no tomo en consideración las variables sociales, sociológicas del momento, también me voy a quedar muy corta, en fin. Entonces, bueno, pues eso me ha pasado. No sé si Claro, he sí, dejado claro que alguna sí. cosa por ahí. No, la psicomotricidad además es una psicomotricidad vivenciada en la que te especializas. Sí, Estuviste con Bernat Couturier, ¿no? sí, Me sí. contabas. Sí, hice con él la formación primero en Madrid, hice formación en educación y en terapia. No he hecho, hice reeducación. En la escuela sí que tuve niños de atención, no en gabinete particular en terapia, pero reeducación sí que hice bastantes años, lo que también me dio una perspectiva muy interesante. Y luego me fui en el 91-92 directamente a La Fuente, a Tours, y estuve un año aprendiendo con él ahí en el Palais des Sports. Y claro, que eso es lo mismo que luego la vida me ha permitido volver o sea, ir a La Fuente, que fue ir a Loxi a investigar. Quiero decir, que he tenido esa suerte también, ¿no? De ir a las fuentes y ver en vivo y en directo cómo hace, no aprender de otros, ¿no? Sino entrar a saco con cada uno de los autores y ver hasta dónde dan. Entonces, bueno, pues eso yo sí que creo que es muy enriquecedor. Mm, Sí, totalmente. Y después es en 2009, ¿verdad? Cuando llegas al Instituto Loxi, en una sí, primera generación de sí, personas que en español, que se sí. impartían formaciones en otros Mm, idiomas, pero en mm. español iniciáis este proceso de formación. Pues sí, fuimos un grupo de profesionales del País Vasco y de Cataluña. Y nada, ahí arrancamos. Había ido gente a visitas concretas, a hacer observaciones, pero lo que es curso y formación se generó bueno, pues con nosotros. Entonces fue muy interesante porque, digamos que en cierto sentido fue un poquito como a nuestra medida, ¿no? O en cierto sentido en base a nuestros intereses. Luego ya se ha articulado impecablemente. Hicimos primer nivel, segundo nivel, toda la formación un poco paso a paso, step by step, ¿no? Que dicen, para ir entendiendo y asimilando toda esta propuesta. Y bueno, pues yo creo que
terminé, tampoco tenía ninguna prisa. Quiero decir, que yo creo que los procesos son procesos, ¿no? Yo lo que me di cuenta cuando llegamos allí era que sí que nos quedábamos ojopláticos, ¿no? Con la boca abierta, absolutamente, vamos, pues eso, sorprendidos y maravillados de lo que veíamos en los vídeos, de lo que nos decían tanto profesionales como educadoras. Pero estábamos con nuestro esquema mental en la cabeza, ¿no? Y ha habido que deconstruirlo y nos lo deconstruyeron a base de preguntar y responder, de volver a la carga, de ejercicio de lecturas, de poner en la práctica determinadas situaciones concretas en las que juega el role-playing, etcétera. Y entonces al final sí que hemos ido pudiendo cambiar la cabeza. Yo de todas maneras creo que tengo un añadido y es que como Valon está ahí atrás en mi recorrido existencial, porque lo tuve que desentrañar para hacer la tesis, pues me ha ayudado muchísimo a entender lo que es el psiquismo que decías antes, ¿no? Ujú, O sea, yo creo que es una clave entender que, a diferencia del resto de las especies animales, somos la única que separamos estímulo y movimiento. Es decir, nuestro perro doméstico, si tenemos mascota, será súper, 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 la más estupenda del mundo mundial, pero no sale del guau, aunque nos conozca, ujú, no sale del guau. En cambio, el ser humano, fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Para bien o para mal. Habrá muchos elementos criticables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, entonces, ese recorrido que ha hecho la especie desde que bajamos del árbol o salimos de la cueva, o estando en la cueva empezamos a comunicarnos, etcétera, etcétera, a comunicarnos, empresa el lenguaje, todo ese recorrido, en cierto sentido, es el que realiza el bebé humano durante sus 3 primeros años de vida. Y eso es lo que Ballon define como el prototipo de la especie. ¿Por qué? Que ahora también lo sabemos, que entonces yo creo que Ballon no lo sabía, por la neotenia B, o lo que es lo mismo, que el bebé humano necesitaría un año más dentro del útero materno para nacer con un cerebro proporcional al que nace el resto de las especies, es decir, la mitad del tamaño del cerebro adulto, que serían unos 1.500 gramos, para nacer con 700 gramos el bebé humano. La madre no podría bipedestar, tendríamos que ir a 4 patas las mujeres Entonces, claro, ¿qué es lo que la respuesta? La naturaleza es muy sabia, y entonces lo que hace es permite un embarazo de 9 meses, pero el año siguiente sería un embarazo extrauterino. Es decir, es una época que hay que cuidar especialmente. Y no solamente ese año, porque mucha gente dice, bueno, los 12, bueno, no, no, no. Si te fijas, la mayoría de las conquistas, etcétera, de los grandes sitios, tal, hablan de los 18 meses, no es casualidad. ¿No? ujú, Y luego no eso solo, sino que hay muchísimos autores que plantean que, bueno, que no hay que tomarse como la propia Amy Pickler, que tampoco hay que tomárselo radical, tantos meses, tantos meses, tantos meses, sino que a veces hay que ser muchísimo más flexible, ¿no? Entonces podemos hablar ujú, de los primeros años. Claro, esos 2 primeros años, digamos que es como la consolidación de las funciones psíquicas básicas, ¿no? Y el siguiente año es, digamos, un poco como la puesta en escena, ¿no? Entonces ya está el lenguaje, está el movimiento, hay una capacidad de entender el mundo brutal, hay una socialización temprana muy interesante, pero todavía cuidado, que todavía el grupo no existe para esa criatura de 3 años, empieza a existir a partir del tercer año. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo he aprendido y espero y quiero y deseo seguir comunicando y que la gente termine entendiendo, porque son procesos fundamentales. El hecho de que sea el prototipo de la especie quiere decir que para el tercer año de vida estamos hechos. ujú, Ya tenemos todas las capacidades que vamos a desarrollar despiertas. Ya está. O sea, el bacalao está repartido, por decirlo a lo bonito, ¿no? Cuidado con eso, porque digamos que es la manera de entender el mundo, de situarse, y entonces hay que ser muy cuidadoso con todas esas cuestiones que hacemos en Cerotes, que parece que total no se entera perfectamente y de sobra. Sí. ujú, El psiquismo, que estáis sin parar. El bebé está jugando, pero no está perdiendo el tiempo. Para nosotros el juego es una pérdida de tiempo, pero es un ujú, ímprobo trabajo con un esfuerzo tremendo y es su manera de enfrentar el mundo y conocerlo. ujú. Totalmente. Cuando te aproximas a la pedagogía Pickler, Mm. lo conoces desde lo primero que llega a ti es el desarrollo del movimiento explicado por la doctora Amy Pickler y Sí, después descubres todo unas claves
que mm, van entrelazadas, unas no pueden subsistir sin otras, eso es. em, que va llevando a una estructura, una forma de hacer. em, Me explicabas que con tal delicadeza, Mm. que Mira, supongo que fue sí, fascinante, tal y como lo sí, describes, sí, el sí. O descubrirlo, sea, el desengranarlo. ir, claro, el ir poco a poco, año tras año, incorporando matices, ¿no? A los cuidados, el juego, poco a poco, ¿no? Ir haciendo toda la formación supone de construir toda una serie de preconceptos y de preconcepciones y de ideas que tienes previas, que te valen algunas, pero otras son una auténtica, pues eso, pues que quedaron en su momento y tal. Y llega un momento en el cual te das cuenta de que no es casualidad nada de lo que hacen, que está todo absolutamente pensado, ¿no? Entonces, en esa reflexión compartida, que esa es la clave, porque muchas veces aquí somos muy creativos. Yo hago una actividad y me parece fascinante para mí, pero digo, pero es que igual a la niña no le interesa nada. Sí, y ahí es donde estaría una de las grandes diferencias. Entonces, lo que me va a pasar es que después de iniciar yo la formación, les empiezo a traer. Primeramente le traigo a Esther Mocesa porque pues, le invito a una conferencia en la Facultad de Educación en 2012 o 11, no me acuerdo. ¿Qué tal fue Luego le... recibida esa ¿Perdona? mirada aquí desde la Ah, comunidad no, no, antes educativa? fue, sería en 2009 o 10. Dime, perdona. ¿Cómo fue recibida esa pedagogía, esta Fue mirada que muy, viene desde se llenó, Budapest? bueno, un tirón impresionante. Entre el alumnado fue un momento súper importante. Luego también le pude traer a Mirta Chokler, que había coincidido con ella en Tours, y bueno, como había trabajado en este ámbito en Francia también y con Agnès Santó y tal, bueno, pues pude traerle. Y luego ya empecé a organizar cursos de verano. A medias con ICASI hacíamos un año, o sea, alternativamente, un año organizaba la Universidad del País Vasco el curso de verano y otro año organizaban ellos, siempre les traíamos. Claro, nosotros teníamos más presupuesto, entonces podíamos traer igual a tres personas y a la traductora. Bueno, pues procurábamos que tuviese mucha, o sea, que tuviese mucha calidad y los temas estuviesen muy bien planteados y que, bueno, pues eso. Entonces, claro, cuando en 2012 le pregunto, bueno, le propongo a Ana Tardos que me gustaría investigar y que si, como lo veía, me invita al año siguiente a hacer la estancia. Pues vamos, no tengo palabras, organizo, estaba ya en otro proyecto, organizo la solicitud de la universidad, me la conceden, en enero, febrero voy para allá y bueno, pues me pongo a trabajar a lo que me digan. De hecho, por una parte grababa, por otra parte estaba con las traducciones que me pidió Ana Tardos que revisara y fue un Que dan trabajo... lugar al libro de claves, ¿no? Exacto, exacto, exacto. En este tiempo de estancia, allí en Sí, la Casa Pickler, tú vas con tu objetivo de investigación educativa. sí, Me comentabas que estabas centrada en analizar a la educadora, y eso es algo a lo que en la sí, Casa Pickler estaban muy habituadas a observar, a analizar al niño o la niña, pero sí. quizá era novedoso para ellas tu perspectiva, ¿no? De investigación. A ver, tienes que tener en cuenta que ellas son materialistas dialécticas. Claro, Ballon también, eso también me enseñó mucho. Es decir, lo que ellas hacían era ver el efecto de la intervención de la educadora. Y ellas sabían que era la educadora con la que había que trabajar, pero que el efecto no se veía en la educadora, el efecto se veía en el niño. Y esa es la clave magnífica que han hecho. Y por eso esos vídeos tan absolutamente, vamos, exquisitos, ¿no? De desarrollo temprano. Pero eso es una cosa que se puede hacer si tienes tiempo. Yo no tenía tiempo, yo solamente disponía de 3 meses para hacer un estudio. Entonces, claro, yo tuve que negociar a la baja y solicitar hacer una investigación sobre la intervención de la educadora picleriana. ¿Esto qué supone? Pues que cambió completamente o sea, el punto de vista. A Ana Tardos le parece interesante. Ella es la que elige las educadoras. Las educadoras no saben que van a ser observadas. Claro, que dicho así, suena fatal, no, porque no les quería condicionar. Si hubiese comentado algo, yo tampoco lo supe, ¿eh? Ujú. Hasta haber terminado hace nada, un par de años o tres, que sí, hasta que ya todo esto estaba ya bastante adelantado. Entonces, claro, lo que a mí me enseñó todo ello, cuando te lo he dicho antes también, ¿no? Que cuando terminé la estancia me hicieron una fiestita siempre, todos lo celebran, fue también bonita,
Y bueno, pues hicimos ahí una merendola, tal, y me dieron otro diploma. Y Ana Tardos me regaló esta figura, ¿no? Esta figura que yo le tengo muchísimo aprecio. Abrí el paquete y me quedé como mirando las vacas al tren, o sea, no entendía nada. Y, y Ana me dijo, me dice, no has entendido, no sabes lo que quiere decir. Digo, no, ni idea. Y me dice, mira, si tú quitas una de sus piezas, el, 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 el sistema no funciona, no vale. Esto es LOCCI. Es un sistema absolutamente pues, estructurado y bien montado, ¿no? Y es lo que desde entonces me ha guiado, ¿no? Digo, es que es así, o sea, tú Ujú. crees que estás hablando de cuidados y claro que estás hablando de cuidados, pero con el cuidado está el movimiento, está la socialización, está. Tú estás viendo al niño cómo juega y el material que le ofertan, etcétera, etcétera, ya. Pero el material que le ofertan está el desarrollo lógico-matemático, está la socialización. Bueno, o sea, quiero decir, niveles de abstracción, la atención, o sea, es decir, que está todo muy mimbrado y muy bien estructurado. Y entonces, claro, esa es la maravilla que vemos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando trasladamos una parte, pues queda cojo, el sistema queda cojo porque no es magia, no hacemos magia, no hacemos la magia que hacen ellas, por decirlo Ujú, de una ujú. manera. Sí. Qué interesante, me ha parecido muy gráfico y muy ¿Y no? bonita esta Sí, pelota, sí, fascinante. Em, yo la tengo aquí, ¿eh? Porque vamos, cada vez que dudo algo, miro, digo, pues si acaso. ¿Qué No tiene que ser recuerdo original. inolvidable, uno de los muchos que tendrás de esta estancia, te gustaría compartir? Pues mira, el otro día, haciendo memoria por una circunstancia, me acordé de un niño que estaba haciendo, que se fue a hacer pis por primera vez sentado en la taza. Entonces fue muy bonito porque fue muy solemne, ¿no? Yo creo que ese es un término que no utilizamos nosotros en educación. Yo creo que ellas la solemnidad la tienen cultural, ¿no? Entonces estaba sentado, hizo pis, oyeron tanto él como la educadora el pis como caía, ¿sí? Y el niño, o sea, se le abrió la cara, o sea, de pronto, ¡ah! ¿No? Yo creo que era la primera vez que oía su propio pis, ¿no? Cayendo en la taza, ¿no? Y la cara de la educadora fue brutal, o sea, una alegría, o sea, como la del niño o más, ¿no? No fue nada expansiva, no le dio besos, ni abrazos, ni le aplaudió, ni muchísimo menos, porque ahí eso lo tienen muy claro, ¿no? Y ahí explicó, o sea, le dijo que había caído, cómo había caído, y que ya había hecho pis y que se había terminado, que si quería luego que volvía a poder hacer pis, o sea, precioso, precioso. Y nada, ya él se vistió, o sea, se subió la ropa interior, era un chándal, se lo subió, tal. Y la educadora le recordó que tenía que tirar de la bomba. Ujú, Sí, claro, que de pronto, o sea, es como que a veces esos como fogonazos, esas maravillosas, pues eso, pues efectos, pues no, como que no nos dejan ver que es que la vida continúa, que eso claro que es un hito, para ese niño es muy importante, pero que es otro pasito más dentro de su propio desarrollo, ¿no? Entonces, ujú, o sea, ¿qué es lo que me impacta? Por una parte, la conciencia que tienen de los grandes momentos y de lo ujú, importante que es eso para los propios niños, para los propios protagonistas, ¿no? Pero compartir esos momentos, lo felices que les hacen, eso a mí me parece un auténtico lujo. Y como es absolutamente normal, quiero decir que mm, no. Pero esa alegría del segundo es como, ¡guau! ¡Qué maravilla de profesional, ¿no? sí. Em, Me gustaría preguntarte en tu... Pilló el psiquismo de ese niño en ese momento, o sea, entendió, Claro, lo captó, eso es maravilloso. Sí, está la perdona. emoción, está todo, Eso está es. Esa toma de conciencia de lo que estaba haciendo. Sí. exacto. Mm, Dentro de tu labor también estaba la traducción de artículos, nos lo comentabas, que da sí. lugar al libro de claves. ¿Y qué encuentras? ¿De dónde nace la necesidad de hacer esta revisión? Pues mira, yo no tenía conciencia. Yo iba allí a formarme con la gente que se apuntaba conmigo. Coincidí en muchas convocatorias con bastantes, bueno, pues los mismos al principio, luego ya empezaron a incorporarse nuevos.
pero parece ser que Ana Tardós había identificado que había traducciones funcionando por ahí, por diferentes sitios, que no estaban, que no eran correctas porque la gente llevaba con errores de concepto. Entonces, lo que me propuso, yo creo que fue un toma y daca, ¿no? Ella me permitía hacer las grabaciones y me pedía a cambio pues un trabajo. Y efectivamente lo que hice fue rescatar todas las publicaciones que había en lengua castellana, en español, tanto en España como en Hispanoamérica, y el País Vasco también, en Cataluña también había bastante material rondando, también había cosas en catalán, en euskera todavía creo que no había nada. Y, y entonces lo que me propuso fue hacer una revisión exhaustiva de todas las traducciones, para lo cual estuve trabajando con la traductora al español del entonces instituto, del actual Casa Picler, Timea Yuhas, durante bueno, pues 10 años. Porque o sea, empezamos allí, pero terminamos creo que en 2012. No, en 2012 no puede ser, no me acuerdo. Estará en el texto. Ujú. Eh, y aquí lo que hicimos fue, o sea, dejamos a ver si lo encuentro, 2018, dejamos las traducciones que había realizado Rosa Sensat, porque ya estaban muy revisadas y Ana les dio el visto bueno, y con el resto lo que hicimos fue las pudimos editar en claves. Que mucha gente me dice que si es mi libro, digo que no, que yo solo soy la editora, que la propiedad intelectual es de la Casa Picler. Sí. Ujú. Y entonces, bueno, al tiempo, la Universidad del País Vasco compró los derechos para hacer la traducción al euskera y aquí está. Yo lo que hice sí que fue cuando pacté con Ana este trabajo, la posibilidad de que se tradujera a otros idiomas, porque a mí Ujú. sí que me parecía importante bueno, que esta pedagogía pues tenga más, pues eso, por eso era lo de los educadores euskaldunes, ¿no? Los vascoparlantes que están interesados en esta metodología también tienen este texto en catalán. Creo que no ha habido, pero bueno, puede ser que surja o yo qué sé. Quiero decir que Ujú. está ahí, están revisados, están correctos, entonces, bueno, pues ya eh, es otro punto de partida. Mm. Claro. De aquí, de este material, de estas grabaciones que nos comentabas que se dan a lo largo de 3 meses, has ido sacando material a nivel académico con tu alumnado y material al final de investigación educativa. ¿Nos puedes contar un Sí. poquito más? Bueno, pues cuando yo empecé con este proyecto estaba más sola que la uno. Obtuve la licencia bueno, licencia, el permiso de estancia, la gestión, Bien, volví y volví como con un tesoro, ¿no? Un tesoro de 28 horas de grabación. Y el primer curso, bueno, pues me dediqué a estudiarlo, a revisar, a visionar, a visionar, a visionar, a visionar. Y entonces, bueno, lo que yo inicialmente pensaba que iba a ser posible captar el espíritu picleriano con un único instrumento de observación. Claro, provengo de la metodología observacional. Mi tesis doctoral es una tesis en metodología observacional. Y la metodología observacional es muy puntillosa, tiene un montón de requisitos, porque si no, el riesgo que tiene la observación es que entramos enseguida en la opinión. A mí en cierta ocasión me dijo un alumno, es que yo pienso, tal, digo, ya, sí, tú puedes opinar de lo que te parezca, pero no estás haciendo ni ciencia ni estás haciendo educación, estás haciendo tu opinión. Y para eso no vienes a la universidad. A la universidad tienes que venir a intercambiar y a conocer y a nutrirte de otras fuentes, ¿no? Entonces, bueno, lo aceptó, luego me lo agradeció, pero bueno, inicialmente fue un encontronazo. Bueno, entonces a lo que iba. Entonces, después de estar un año trabajando esta muestra, me di cuenta de que de que en esa primera hora, que era la que había grabado, entre las 8:15, 8:30 y las 9:30, había cuatro actividades fundamentales. El desayuno, que era la actividad de adaptación diaria Ujú. a la escuela, cuidar, no es solamente una cuestión nutricia, o alimenticia, sino una manera, bueno, pues más aceptable o segurizante de entrar
de adaptarse todos los días al contexto escolar o educativo, pues, bueno, la educación infantil. Y a continuación, mientras unos terminaban de llegar, empezaban, los que habían terminado se ponían a jugar y ella, según iban las educadoras, porque como fueron dos, pude observar eh, el funcionamiento de ambas aulas. Como estos niños a veces estaban jugando y ella procuraba determinadas cosas, mientras estaban jugando eh, les cambiaba el pañal a algunos de los niños y finalmente había que vestir a todos para poder salir a jugar al jardín porque, bueno, fue entre invierno y primavera, pero claro, las condiciones o sea, térmicas en Budapest, pues en invierno son muy frías, ¿no? Luego ya es un clima continental y entonces, bueno, pues ya no hacía falta tanta ropa. Entonces, observo o tomé conciencia de que eran 4 investigaciones en realidad. Cada una tenía sus propias características, tenía su ámbito espacial, su ámbito temporal, sus instrumentos, sus acciones concretas, etcétera. Y luego sí que había una cosa que yo al principio era lo que me había hecho pensar que podía hacer una única investigación, y era que la manera de hacer era compartida. Ujú, Entonces, sí que en cierto sentido, no, la investigación mm, o sea, tenía una parte hipotética que yo, o sea, que confirmé la hipótesis inicial que había una parte compartida, que es el cómo hacen, que es toda la parte educacional, qué gestos manejan, qué tipo de tono utilizan, la proximidad, la proxemia, en fin, etcétera, etcétera. ujú, Y todo eso sí que hemos demostrado en las tesis doctorales que hemos realizado 3, de momento, eso es así. Es decir, hay un qué hacer específico y concreto asociado a cada una de las actividades en función del momento del día, del orden del día que ellas tienen, ¿no? Porque no es un horario en el sentido estricto que nosotros pensamos. Puede haber una criatura, una niña, un niño que necesiten más tiempo para desayunar y mientras tanto la educadora está a su lado, aunque pueda contestar a intervenciones que le lanzan desde el juego, sí, una vez que han ujú, tenido minutos de desayunar, mientras todos están jugando, pero que es una actividad autónoma, libre, que no necesita la presencia de la educadora, ella sí que puede ir a cambiarles los pañales a unos y a otros, y finalmente vuelve a pasar lo mismo con el vestir antes de salir, que ella va a ir poco a poco saliendo cuando están vestidos y mientras están esperando van a poder seguir jugando. Entonces, bueno, esa manera de organizar el día de manera muy flexible y muy adecuada al momento, al día, a las necesidades, al grupo, etcétera, etcétera, pues es absolutamente magistral, ¿no? ujú. Y eso es Sí, lo que he podido ir trasladando y bueno, y he observado. Y esas son las 3 grandes tesis que hemos realizado. El arte de desayunar, una mirada fresca sobre el vestido y la magia de la socialización temprana. sí, Nos me queda gusta. pendiente el cambio de pañal. Perfecto. Mira, me gustaría para las personas que estén interesadas en leer esta tesis, compartir la pantalla para Mm, simplemente mostrar que es sencillo de encontrar este material y que podemos ir a la, a la página web de la Universidad del País Vasco, ¿verdad? Porque todas ellas mm, se han ido desarrollando en la institución en la que mm, trabajas, has trabajado estos mm. años, nos comentabas que ahora estabas Sí, jubilada, sí. y podemos Pero encontrar sigo trabajando, ¿eh? Sigues trabajando, ¿verdad? Que todo el mundo me dice, y digo, ojo, sí, es que no me da tiempo, porque ahora con el premio una cosa y otra, ahí ando de un sitio para otro. Pero bueno, encantada. Y además, Pero feliz todavía, te veo de seguir pero trabajando. es que encima tengo que dedicarle todavía más tiempo porque empecé el año pasado con un libro y quiero seguir y terminarlo, porque ¡Ay, ahora qué quiero maravilla de publicar todo noticia! esto, que es que no me da para la vida. Es una noticia maravillosa que nos regales un libro, ¿no? Desde tus experiencias y tus Sintetiza un conocimientos. poco todo, pero más no tanto. A ver, lo que has hecho, te agradezco que hayas compartido las tesis. Tenemos el equipo de investigadores de este proyecto, tenemos un compromiso de investigadores en realidad, tenemos un compromiso que es hacer una publicación divulgativa sobre el conocimiento que hemos adquirido.
que es otro texto, ¿eh? Pero es así porque digamos que hay una parte en la tesis, una parte y en los artículos igual, muy pesada de la metodología, porque claro, es muy exhaustiva, muy correcta, muy exigente. Y entonces, claro, toda esa parte a la educadora no le sirve, a la educadora del aula de infantil no le sirve. Sí que le sirve para saber que está, o sea, que no es una opinión y que no se lo ha inventado quién lo ha hecho, quién lo dice, pero, pero hay que destilar los resultados y contarlos con más cariño y más literatura que con el aparataje metodológico que es muy severo. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, bueno, eso también tenemos pendiente, pero es que tenemos tantos frentes abiertos que no nos da la vida. Claro, pero es un material interesante porque es Sí, sí, verdad sí, que pero te ese hace compromiso lo tenemos, ¿eh? Lo que pasa que poco a poco. hay que ir buscando los momentos. Mm. Llegará, Eso llegará. espero, eso espero. Las tesis me comentabas que una estaba dedicada al arte de dar de desayunar, Sí, es la, perdona, estoy ahora esta es la de Aisea sí, Belza, ahí se Berza, es, sí. sí, el arte de dar de Darte desayunar, que de es desayunar. ese primer momento de llegada, nos explicabas que, claro, se da también la separación de la familia, la despedida, es que es Eso todo es, eso es, eso un es. momento. A ver, que igual en este momento lo tiene organizado diferente o se hace de otra manera, lo que fuere. Es muy interesante no solamente por la parte nutricia o de alimento, sino por toda la parte social, ¿no? Ujú. Por ejemplo, para que, como antes me has preguntado, qué me ¿Qué te llamó, llevas? ¿Qué o qué recuerdo? me... Bueno, pues un recuerdo buenísimo. Una madre está allí con su niña que va a entrar en el aula y otra bebé más chiquitina que todavía no estaba escolarizada, que se escolariza el año siguiente, y en 2012, en 2014. Y la niña está, la madre, pues es una niña que sí tiene alergias, que sí, bueno, es un poco una niña no fácil, ¿no? Que diríamos así, por sintetizar, pero seguro que es fácil. Lo que pasa que, bueno, la madre allí, ya la madre llevaba pues un ratito, pues más de 10 minutos, no sé si serían 10, 15, 20. Y entonces la educadora después se alejó una gotita de la puerta, ¿no? Porque ella está dentro, la madre está fuera, la niña está ahí, que si entra, que sale, ¿no? Se fue, cogió una servilleta del mostrador y la puso en el sitio de la niña. Y la niña, como un tiro, dejó a la madre y se sentó en su sitio. Y entonces de pronto yo, "Oh, qué maravilla, ¿no?" Porque la madre Ujú, entendió perfectamente que ya estaba de sobra. Y efectivamente se despidió, se fue, y la niña seguía sentada en su silla, ujú. esperando en su banco, ¿no? Esperando a que le diera de desayunar la educadora. Es que son esas pequeñas cosas, ¿no? Que te indican que los niños serán pequeños, pero son mucho más inteligentes de lo que pensamos y saben muchísimo más de lo que nos parece, ¿no? Entonces, bueno. Interiorizan mucho esas rutinas y efectivamente les da seguridad. Claro, Seguridad en y decir, entonces aquí ese ahora gesto empieza el era día. ya que mi tiempo aquí en la escuela con... A ver, a mí me parece, por ejemplo, que es interesante, ¿no? El que la entrada tampoco sea por el artículo 23 o 93 o el que sea, ¿no? Que se ponen en fila, que entran, que tal y que cual, no. Y además la madre está ahí porque igual en un ratito la niña ya está allí, pero físicamente, pero todavía su espíritu está en la cama. Entonces hay que Ujú, darle unos minutillos, ¿no? Pero una vez ujú, que esos minutos ya están gestionados, ya están cumplidos, ya no hace falta, la criatura muchas veces necesita una pequeña señal, ¿no? Un ujú, algo, ¿no? Ese estímulo, esa servilleta que ya, ahora aquí ya cuando tú quieras, ya tengo preparada para ti tu plato, o sea, ya te puedes colocar, ¿no? ujú. Ya se coloca perfectamente. Sí, sí, sí. Sí. Es fascinante, claro. No, bueno, y habría miles de cosas, pero bueno, está. De anécdotas, ¿verdad? De estos momentos, Bueno, claro. claro, ¿y sabes qué pasa? Que el hecho de observar y observar y observar es que te dilata la pupila, quieras que no, ¿no? Claro. Hablábamos de otra tesis que hablaba de la socialización y del juego, ¿verdad? Me Sí. comentabas que Bueno, esta la siguiente en realidad no es esta, o sea, es pues la no del te preocupes, vestido. no te preocupes. Luego, si quieres, la sacamos. Cronológicamente, está la primera, la del arte de diseño, se defendió en el Sí. 2020, esta doctoranda, bueno, y ahora profesora de la Universidad del País Vasco, inició la andadura la primera y entonces, bueno, pues también terminó con anterioridad. Luego, estaba la segunda tesis, que es
la nueva mirada al cuidado de vestir. Está Ujú, en sí, euskera y en inglés, pero si alguien está tremendamente interesado, que me mande un mensaje que le puedo hacer llegar una copia con permiso, tengo que pedirlo, pero evidentemente yo tengo esa copia en castellano. genial saberlo, claro. Y entonces yo creo que es muy interesante esta porque es más sencilla, la cantidad de muestra era muy pequeña, pero es muy interesante porque, claro, la que más muestra tiene es el desayuno, porque era la actividad central, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, ahí se ve que la educadora, o sea, lo que yo pretendo es demostrar la coreografía. Yo ya sé sí. que existe, pero quiero Ujú, demostrar cómo empiezan, cómo siguen, cómo siguen, cómo siguen y cómo siguen. Entonces, ujú, encontramos a nivel de acción, que es lo que te decía, esa continuidad, pero luego también encontramos que cada acción va acompañada de determinados gestos, de determinadas posturas, de manera que es unívoco. Cuando yo pongo ujú, no hago eso cuando estoy haciendo otra parte de la actividad, ¿no? Cuando yo te ofrezco la bebida, me pongo cerca y te pregunto a la cara, ¿no? Que es diferente a cuando te estoy sirviendo, que te miro, porque ya porque yo quiero que tú mires al vaso a la vez que yo estoy mirando al vaso, ¿sí? Que ya ujú, estamos hablando de otro tipo de nivel de reconocimiento, ¿no? A nivel de intelectual, ¿no? Entonces, claro. bueno, todo esto va funcionando así. Bueno, entonces, en la tesis de vestir fue muy interesante porque es un patrón muy sencillo, pero muy interesante también, porque empieza de una manera. Ujú, Si la criatura es suficientemente autónoma y quiere, hace como. Y si no, siempre tiene plan B que le va a ayudar, se lo va a colocar, lo que fuese la educadora, ¿no? Entonces, va progresando con cada una de las prendas, evidentemente. Pero lo más, ujú. lo más divertido de todo, bueno, más luego matices, ¿no? Que van a. Es muy interesante el último toque, porque no terminan y se van, o sea, el niño está sentado en su espacio, ¿no? En su banqueta de vestirse o está en el suelo, pero igual no quiere salir todavía a la calle, está vestido y físicamente está preparado, pero igual psíquicamente no está preparado, como decía antes, con el hecho de entrar en el aula, ¿no? Y entonces está ahí mirándole, no le da cuartel, ¿eh? Cuidado, que es muy interesante. Pero ay, pobrecito, porque igual no estás preparado. No, 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 no. Ha hablado, le ha puesto, te voy a poner, no sé qué, si pues, se hace bueno, hace malo. Ayer jugaste con las hormigas, hoy no sé qué, no sé cuándo, no sé cómo, bien, tal. Entonces, cuando ya está terminado, recoge las cositas, las tiene en la mano y está delante del niño. Y bueno, sí, tal. Y ya cuando el niño ya tal, claro, ya le está diciendo que te toca irte. Toca irte. No Está te voy dando a espacio a decir que lo que te reaccione. toca. Yo te doy esta distancia para que tú seas el que toma la iniciativa. Y entonces coge y la toma. Entonces se Mm. lleva los elementos que le ha quitado las zapatillas o lo que fuere y trae la ropa al siguiente. O recoge directamente si es el último, ¿no? Entonces, ese, Importante ese, esperar ese la respuesta, tiempo, Elena. pero no eso Sí. solo, sino que antes de hacer eso, le ha puesto el gorro, le ha puesto tal, le ha atado, le pone el pelito así y luego le recoloca el gorrito, ¿no? O sea, y le coge el cuellito y le pone. Claro, no verás un niño bueno, sí que lo verás puntualmente, con un, con un lazo de zapatillas suelto o con el. No, no ves a ese tipo de niños como que a veces entras en algunas aulas y tal y ves a un niño como está como hecho así, como dices tu madre mía de mi vida, ¿no? O sea, pobrecito mío, ¿no? Ahí hay un nivel de cuidado, porque es que están todo el rato cuidando, todo el rato, incluso cuando están los niños jugando, ellas están cuidando. El juego, el Ujú. material, que tenga suficiente, que esté en uso, que le guste. Está cuidando todo el rato. Incluso Sí, la forma de recoger, ¿verdad? Todo es todo, con todo, cuidado. todo, todo, todo. Es todo el rato cuidar. Sí. Y después, Y junto entonces, a la tercera, que es cronológicamente, la que decías, sí. por eso me acuerdo del juego, la Sí. tercera tesis en realidad son dos. Lo que pasa que, Mm, bueno, arrancó la doctoranda por eso se titula La magia de acompañar la socialización temprana, porque inicialmente iba a ser el estudio del juego, tal, tal. Lo que pasa que es que es muy curioso, porque no creíamos que había coreografía en el juego. O sea, en los cuidados la coreografía es evidente, ¿no? ujú. Que hacen Sí. todo, papá,
pero es que de pronto llegamos al juego y obtuvimos en los análisis, obtuvimos patrones, es decir, secuencias de conductas sistemáticas Sí, que eran más cortas que los patrones de los cuidados, pero una gotita más variados, es decir, que se ajustaban a diferentes situaciones. Y sí. sobre todo, más allá de todo esto que es interesantísimo, como elemento sobre el que gira el desarrollo cognitivo, ¿no? La inteligencia, el conocimiento en los niños pequeños, nos dimos de narices, de bruces con los conflictos. Entonces, la Claro. segunda parte, es decir, la segunda parte no, sí, son dos tesis en realidad. Hay una segunda parte con un formato en el cual tuvimos que trabajar, primeramente traducir los conflictos, porque es muy interesante cómo hablan, o sea, ahí sí que no podíamos obviar, porque hasta en el resto de las 28 horas lo que habíamos utilizado eran los grandes rasgos, sí, afirma, pregunta, no habíamos entrado en el contenido del lenguaje. Ujú. Esa reflexión la estaba haciendo Esther Mocés con su equipo en LOCCI. Entonces, bueno, nosotros lo que sí que hemos podido hacer con los conflictos es ver qué diferencias hay en el tratamiento del victimario, de la víctima, de los observadores de catástrofes, que es muy interesante que hay un montón de niños que enseguida meten la Ah, nariz, observadores de que los catástrofe. denominamos, los denominamos observadores de catástrofes. Luego, bueno, pues como siempre empiezan por el victimario, como le tratan diferente porque tiene mayor nivel evolutivo, hace falta trabajar con él la toma de perspectiva. En cambio, con la Ujú. víctima hay que trabajar la seguridad, que tiene derecho a hacer ese juego como quiere, a tener ese material, etcétera, etcétera, pero es más emotivo y más afectivo que el conflicto mental, intelectual que tiene el victimario que quiere hacer con ese objeto otra cosa es decir, es diferente. Entonces, bueno, Ujú. y muchísimas más cosas. Lo que pasa que no te puedo contar todo así, son 10 años de trabajo. Madre mía, claro. Y esta tesis ha recibido un premio extraordinario de Sí. investigación Sí, esta 2024. tesis, esta tesis se ha recibido este año el Premio Extraordinario de Investigación de la UPV. Bueno, hay varias del ámbito, pero bueno, esta le ha tocado una de ellas. A Mm, mí me parece que es una pequeña joya ahora. Ahora, repito, es un poco tocho, o sea, lo que es la parte académica es más, o sea, lo que sería la introducción teórica y las conclusiones, digamos, sí que son fumables, pero toda la parte intermedia, o sea, eso es muy duro y eso, bueno, esperamos poderlo simplificar mm. o hacer, no, incluso se puede obviar, porque no hace falta, podemos dedicarnos más a lo que son las aportaciones concretas. Claro. Claro, en el ámbito universitario, en la investigación, llevas muchos años, concretamente con la pedagogía Pigler, esa Mm, década que te reconocen en el sí, premio Pigler. mm, Y en 2020, la Universidad del País Vasco de mm, Tumano crea un primer laboratorio universitario de educación sí, temprana, ¿no? Es como sí, un aula sí, especializada en 0 a 3 años para que dentro de la sí, formación de sí, educación mira, infantil. sí, 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 fue un regalo de la vida. Fue que en aquel momento el decano estaba muy interesado en cuestiones en temas de primera infancia y le pareció un proyecto, bueno, se propuso hacer varios laboratorios y entre ellos me pidió ayuda y yo lo hice. Si quieres entrar, teclea EHU Laboratorio de Educación Temprana y puedes enseñar alguna de las imágenes. Hay Claro. alguna foto. Yo creo que en realidad es una aula picleriana, pero montada en un espacio universitario con un trozo de aula para trabajar con sillas y bancos y ordenador y no sé qué, para trabajar con el alumnado y el resto de la sala es un aula con los diferentes espacios, el cuidado de higiene, el espacio de juego autónomo, una pequeña zona diferenciada dentro del juego, porque en muchas ocasiones tenemos niños con más de 6 meses de edad dentro del Ujú. propio grupo y a veces hay conflictos y por ejemplo, en muchos centros ahora está pasando que porque hay diferencia, hay poco, o sea, por la gratuidad, etcétera, están matriculando muchos niños de 1 año y, Ujú. y poquitos bebés. Entonces, a Ah, esos bebés hay que tenerles en un espacio. Entonces, para que se ejemplificara eso, luego también colocamos, establecimos el comedor.
Pero el mm, comedor lo establecimos con doble funcionalidad, porque como solamente se utiliza cuando están comiendo, el resto del día, si hace mal tiempo, pues se puede utilizar y lo utilizan o lo utilizamos como biblioteca, como espacio de juego más organizado, más de sentado, ¿no? De puzzle, de encajable, un poquito más evolucionado que el que se realiza en el suelo, y luego la ujú. zona de sueño. No sé si has dado con Sí, él. aquí está. Sí, Es se el verán las Laboratorio de fotos. Ahí Educación está. Temprana Y ahí y están vamos las a ver la fotos. galería de imágenes, Sí, sí, yo creo que es. lo que nos has A mí me explicado. parece. Ah, mira, me he olvidado la entrada. Este es el armario nos fabricó el carpintero, encima nos tocó un carpintero fantástico que entendió fenomenal, para que aquí dejasen los zapatitos abajo, aquí se pudiesen sentar, aquí dejaran colgada la chaqueta o el jersey o lo que fuese, pues sus cositas Ujú. o ropa o lo que fuere, ¿no? Y aquí Claro, ahí desde otra. vemos la entrada en el fondo y después Desde da luego, paso, eso es, claro. eso es. No, Entonces la ya verdad veis, que es ¿no? un armario Ah, estupendo, muy bien a su Eso altura, es, eso todo. es, todo. Y luego también las puertas, o sea, está pues, Adaptado a, nos comentabas esa zona diferenciada para bebés más eso es, pequeños, aquí que la está, vemos en esta eso parte es, sí, sí, vallada con las vallas, el uso de eso las es. vallas en la zona de comida, de Efectivamente. alimentación, ¿verdad? Mira, ahora que me fijo, esa la pondríamos ahí porque habremos movido para hacer esa foto. Nunca se puede poner la, la, la madera de la escalera tan arriba, porque si no serían equilibristas, pero bueno, un Ya. error de forma, no pasa nada. Igual Igual, claro, esto igual es la para las movió, imágenes, ¿no? Que claro, igual para que se la viese movió todo. el propio fotógrafo, que es el especialista de audiovisuales de la facultad. Aquí te veis cómo tenemos el comedor, con el sillón Pickler, el pupitre Pickler aquí en medio, y aquí ya veis que en las baldas tenemos material pedagógico, Sí. material temprano, ¿de acuerdo? Mm, Porque era un ujú, poco para plantear la doble utilización de los espacios, porque a veces como que pues se pueden hacer muchas cosas ahí. De hecho, por mm. ejemplo, en el pupitre Pickler, dependiendo de la edad, es un sitio buenísimo para trabajar, para jugar, cuando Ujú. quieres que estés sentado y estés seguro. Pero bueno, Les interesa además sentarse, o sea, quiero decir que nace claro, de ellos mucho claro. estar Lo que en pasa es que a ese veces, espacio cuando son muy chiquitines, con puntualmente. sentarse Mm, en el suelo es suficiente. Pero hay claro. actividades concretas que se pueden hacer, bueno, que dependiendo del niño, si es un niño, por ejemplo, de necesidades educativas especiales, de atención temprana, el pupitre es fantástico, porque lo sujeta. Entonces Mm, no tienes que estar preocupada por el equilibrio porque no se va a caer y ya. puede estar haciendo juego cognitivo. Sí, Mm, es eso me queda. interesante. Sí, Destaco también todos los utensilios reales, sí, cristal, eso es. platos, Sí, eso sí, también sí, es destacable y propio de la sí, claro. pedagogía Pickler. Sí, sí, Aquí se ve sí. desde otra perspectiva las camitas, ¿verdad? Que hay en el espacio de juego, Camitas, allá al eso es. fondo. Eso es. Es como Pues zona de tomarse hay sus luego mucho pausas. detalle, pues está el reloj, que es una tontería, pero el reloj es fundamental en un aula, porque si no se te olvida dónde estás y se te va la cabeza. El casillero, pues con toda la Mm, ropita de cada uno de los niños, ¿no? Los armarios, que estos armarios son armarios estupendos, porque tienes arriba las puertas que puedes guardar lo que necesites y abajo un espacio para el juego, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues porque las puertas no quedan a su alcance, es eso para es. las personas Bueno, y adultas aunque que queden, pueden organicen, meter la mano y tal, pero no hay riesgo. no hay Incluso se riesgo. puede cerrar desde arriba, o sea que no habría ningún tipo de. Bueno, sí estaban pensados además que para que fuesen altos, pero bueno, en cualquier caso. Y las Sí, la camitas, parte baja y las está con camitas la Pickler, cortinita, que son las una camas. maravilla. Las camitas Pickler son un invento porque es un Y el espacio triángulo. para un intermedio, para estar tranquilo, para estar mirando un libro, para hacer un trabajo diferente, para reposar. A mí me parece que dentro del aula de 03, ese espacio un poco para el reposo, porque tú lo eliges, me parece fundamental para los Sí, niños que tienes. sí, accesible, pueden entrar, salir, a la vez es Eso recogido, es, tiene sus... eso es, Sí, sí, sí. Está la protegido, verdad, en fin, sí. a mí me parece un Y yo lujo. creo que la parte final sí va a ser la del cambiador. Mira, aquí Sí. además se ve Bueno, el cambiador. bueno, ahí sí que no lo he dicho, la cortinita, esa es maravillosa, ¿eh? La ¿Ves del cómo Es verdad, no lo cortina? había visto, Elena. Sí, en el Es que váter. el tema de la intimidad y el pudor es que hay que respetarlo. Entonces, claro, no podemos ponerles ahí a los niños a hacer pis y cacas en fila como si tú no te pones en fila a hacer pis y cacas con cualquiera, ¿no? Entonces, es Sí, algo sí. que todo. Entonces, yo me di cuenta cuando hice la grabación que las aulas que tenían ya niños mayores tenían todos cortina. Y entonces, Mm, claro, como aquí no teníamos pared,
pues lo que hicimos fue poner ese invento que me hizo el carpintero, porque era un manitas impresionante, y ya le Sí. metimos la cortinita. De manera que la criatura está dentro y si quiere que nadie le vea, no necesita más que cerrar la cortina. Bueno, ojalá todas las escuelas tuviesen Esta es este la zona de mobiliario y estos sueño, medios. la zona de sueño con los muñecos bueno, pues que son Claro, para las prácticamente prácticas, al culturales. final es para estudiantes, ¿verdad? Eso, Este eso es. espacio, o sea, para Eso es. que Y se familiaricen con tenemos, lo que sería un claro, aula. eso es. Entonces aquí hay seis cunas exclusivamente, pero dentro del almacén teníamos otros 19, teníamos 25 muñecos, de manera que se Mm, podían hacer prácticas pues, con grupos bastante numerosos. Entonces, bueno, pues este es el laboratorio. Ahí está. qué bonito Yo creo espacio, que no claro. muy Estando utilizado como ahora, pero bueno, yo creo que estudiante, es un espacio potencial con mucha potencialidad, vamos. Mm. sí, Quieres sacarle jugo, le puedes sacar. claro, Mm. maravilloso. Mm. Em, es que tendrías tantas cosas que contarnos, Elena, Sí, que tengo sí, como que tratar nada, de lo que tú, resumir, lo que pero tú, lo que tú me mandas. hemos hablado también del trabajo de la primera asociación Pickler que se creó fue la Ajá, de Euskal Herria, ¿verdad? sí, En los inicios estabais empezando a sí. dar charlas en la universidad. Bueno, pues me contabas esos inicios, además como un grupo de personas interesadas, ¿verdad? Que Sí, entre unos y otros, unos que estábamos interesados todos. Empezamos, bueno, fuimos los que acudimos a LOCCI a formarnos, muchos de nosotros. Aquí también había gente, había educadoras, había gente profesores de formación profesional, etcétera. Y bueno, ahí empezamos a movernos, que si las agroescuelas, las escuelas infantiles del País Vasco, tal, tal, y ahí empezamos a colaborar, a hacer cositas. Y a partir de un momento ya se vio la necesidad de gestionar, de echar adelante con una asociación y surgió. Y bueno, pues sí que ha sido la primera en el estado, creo. Ujú. Luego creo que... No, 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 no. Es erróneo ese. Había una asociación en Cataluña. ¿Mm? La asociación Pickler A es ver, en... igual, claro, desde Que Rosa luego ha Sensats dado había lugar a la que mucho. está, a la que actualmente. No, no, no fueron ellas las, Mm, las primeras, por supuesto, claro, claro. De hecho, ese fue un poco el modelo que nos guió. Y mm. actualmente ya hay asociación en Madrid y asociación en Cataluña En también. Cataluña y Baleares, sí. Sí, Y eso. bueno, una de tus labores ha sido la divulgación. Has escrito numerosos artículos que también están disponibles, están en abierto. Mm. Has sido formadora ponente en numerosos congresos, encuentros, formaciones para profesionales. Sí, ¿Y cómo ves em, a lo largo de los años, ¿no? Tú que puedes hacer esta perspectiva desde que empezó a sí. llegar estas ideas en la aplicación educativa? ¿Cómo lo vivís o qué sensación tienes de, bueno, pues puntos que podemos fortalecer y seguir trabajando y, bueno, otros que crees que es a mejorar o que igual no podemos tener la expectativa de que llegue un modelo Picler porque no puede llegar un modelo puro en unas circunstancias Mm, mm. socioculturales diferentes y Bueno, etcétera. es muy buena pregunta, ¿eh? Es la pregunta casi del millón. A ver, antes de contestarte, decir una cosa. El otro día me llegó un mensaje que me hizo muchísima gracia de una chica, no sé si es, bueno, es que no voy a decir porque me voy a equivocar, hispanoparlante, pero es sudamericana, que me dice que qué menos mal que existe Google Translator. Y me hizo mucha Ah, gracia, porque había encontrado no solamente algún artículo en inglés, sino también alguno en euskera y lo había traducido, porque claro, como parece ser que ya tenía metida en la aplicación que traducir, que bueno, que alguna cosa que se nota que está traducido como a lo borrico, porque habla de los educadores y no sé qué, pero que fenomenal y que me preguntaba en concreto por dos cosas. Me hizo una gracia, bueno, sí, entonces que sí. la gente sepa que actualmente eso es posible, cosa que era impensable hace 20 años, pero que es que ahora Mm, eso se puede hacer. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo creo que el modelo como tal no se puede trasladar porque sus condiciones son muy específicas, muy concretas y las cuidan muchísimo. Eso es un laboratorio, sigue siendo un laboratorio. Quiero decir que tienen una cantidad de niños muy chiquitines, muy, muy pequeña, quiero decir. Ellas, las educadoras se mantienen, hay continuidad.
está la pedagoga de grupo que contiene a las educadoras, trabaja con los padres. Quiero decir, claro, todo eso son sus maneras de entenderlo, etcétera. Yo creo que, a ver, habría que plantear cosas diferentes, ¿no? Por una parte, yo creo que tenemos que profundizar. Yo creo que en general se sabe poco. Se sabe lo externo, lo bonito, lo aparente, ¿no? Ay, mira cómo se mueve este niño. Sí, pero está muy inseguro. O, o, o tiene un accidente, es que esa es otra, que eso ya sería terrible. O este cuidado no se hace. Es decir, yo creo que hay mucha parte de. Hay mucha gente que me dice, ¿no? A educadoras que, ay, es que hay alguna cosita, enseñarles alguna cosita. Joder, si no necesita que les. Claro, si tú no entiendes lo que está aprendiendo, si tú le das un entorno rico, organizado y potente, claro, claro que vas a querer enseñar, pero porque no entiendes nada, quiero decir, nada, entiendes Mm, poco. Entonces, yo creo que hay que profundizar, creo que hay que seguir aprendiendo y sobre todo observando mucho a los niños. Y yo creo que hay cantidad de matices que no sean, que la gente cree que con 2 cursos ya ha terminado. Yo he hecho no sé cuántos años, 14 años de formación y todavía sigo flipando cuando veo algunos vídeos, porque cuando digo, "Ah, fíjate, mira, se está aquí haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto". O sea, quiero decir que, bueno, eso por ujú, una parte. Quiero decir que hay que seguir estudiando Pigler, porque Pigler es un sistema completo, un sistema educativo temprano completísimo. Bien, eso por una parte. Luego, por otra parte, ¿cuál es nuestro reto? Pues yo creo que tenemos que hacer una aplicación del modelo Pigler a nuestra medida. Quiero decir, eh, quizá nuestros cuidados no van a ser tan exquisitos y tan maravillosos, pero si cumplen los mínimos y son suficientes para que esa seguridad la pueda vivir la criatura con la suficiente intensidad, yo creo que es más que suficiente. Sí, ujú, yo he visto en muchos centros de mi País Vasco criaturas que básicamente lo que les han dejado es que moverse autónomamente. Había niños que temblaban, que no podían moverse, que venía un niño cerca y se aterraban porque no tenían suficiente estabilidad para retomar la postura de pie o les habían forzado. Le dejamos yo me acuerdo de una niña perfectamente, le dejamos que cada vez que se iba su madre cerraba la puerta, la niña se pusiese en cuclillas y en 6 meses andaba ideal y no tenía ningún miedo a que se le acercara ningún niño, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir dentro de los equipos educativos haciendo una filosofía común, un compartir conocimiento y sobre todo maneras de hacer. Y no dedicarse cada cual a hacer lo que le parece porque está inspirado, porque a mí me parece que hay que hacer así, sino que sea una manera muy compartida, elaborada, justificada, etcétera, porque es además la única alternativa que tiene esto. Sí, y ahí es donde sí que se puede aprender. ¿Que no vamos a llegar al 100% Picler? Ni falta que hace igual, pero ujú, igual con un 70, con un 60, con un 80, ahí podemos trabajar bien. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Es en el juego libre. Ahora es que me han pedido un par de formaciones, ¿no? Y la gente no sabe lo que pasa, la mentalidad infantil, cómo accede primero se cruza con la mano, luego cómo lanza la mano, luego cómo coge el objeto, luego cómo analiza el objeto, luego, ¿no? Y cómo llega al final a hacer colecciones, puzzles, construcciones, o sea, impresionante. Pero eso tiene todo una. Entonces, claro, creemos que sabemos porque nos hemos quedado como con los grandes eslóganes, pero me temo que no, que eso no es más que el principio. Y luego, no solamente hay que profundizar, repito, no hay que solo profundizar, sino que luego hay que adecuar y plasmar eso en los contextos educativos concretos. Que tengo dos edades juntas, que tengo padres muy favorables a determinados materiales que me pueden hacer con maderas, que son, pues que me ujú, traigan. Quiero decir, yo creo que todo eso hay que gestionarlo desde dentro. Lo que pasa es que eso supone una responsabilidad y un ejercicio del equipo educativo pues muy diferente al que estamos acostumbrados, creo yo. ujú. Muy interesante, sí. Al final he estado con varias claves, que no hay una respuesta Es que única, pero no sí hay, podemos, no podemos. imposible, pero sí hay Posible. que basarse en la observación y en adaptar a tus circunstancias Y en el equipo en todos educativo, los yo sentidos. creo que yo, sinceramente, ahora vamos a hacer un trabajito con las escuelas infantiles del País Vasco
Y yo creo que hay cantidad de educadoras y de centros que saben muchísimo. No te voy a decir que tanto como yo, porque sería como ofendernos mutuamente, ¿no? Pero que saben muchísimo. Lo que pasa que no está, o sea, no hay una estructura que permita que ese conocimiento se comparta dentro del colectivo de educadoras. Entonces, claro, volvemos siempre a partir de cero. O sea, va a ir la sabionda o el sabiondo y les va a contar un no sé qué, y ya saben de eso muchísimo más de lo que aparente, o sea, de lo que podemos, ¿no? Ujú, Yo es que creo que, entonces, yo por eso soy más no de grandes conferencias y de que también habrá que darlas, que decir que a veces hay que hacer esas cosas y más, ¿no? Pero sí que creo que hay que trabajar dentro de los equipos educativos ámbitos concretos. ujú, La adaptación, la entrada por la mañana, teniendo en cuenta que mi centro escolar tiene tantas aulas, tiene tantos niños, vienen tantos niños a tal hora de la mañana. Quiero decir, todo eso lo tenemos que organizar en función de determinados criterios que son los importantes porque ellas funcionan como funcionan, pero es que viven donde viven, que tienen las madres las madres jóvenes tienen un permiso especial dentro de sus trabajos y pueden estar con sus bebés hasta casi los 2 años y pico. Entonces, claro, es que no es lo mismo. Es que nosotros estamos escolarizando a una cantidad ingente de bebés ujú, con 4 meses, 5 meses. Es una barbaridad si no lo hacemos en unas condiciones buenas. ujú. Que es un embarazo extrauterino. Sí, Sí, ahora sí, sí. últimamente en mis intervenciones lo digo así, digo, voy a ser un poco más como taxativa, más clara para que se vea que es una cosa muy seria, Ujú. ¿no? Al final hablas de coherencia en el equipo y que haya diálogo y que haya análisis de la realidad y que ahí se adapte un poco todos los saberes y la experiencia que ciertamente cada profesional tiene y que se llegue a que haya una coherencia, porque a mí algo que me impresiona de la Casa Picler es el nivel de trabajo en equipo que existe, Eso de es. diálogo entre las personas de cada aula, las pedagogas y todo el sistema. Efectivamente. Y el profundo respeto a la manera de hacer de cada una, ¿eh? Porque Mm. nosotras en las tesis hemos descubierto diferencias en la manera de ejecutar o en alguna coreografía o en cuando hemos comparado. Pero es que están vivas, es que si lo hiciesen como idénticamente serían dos mutantes, sería un horror, no sería, ¿no? Quiero decir, No sería humano, ¿no? porque los niños son un poco más mayores, un poco más pequeños, porque. Entonces tiene que ser así, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues. Qué bonito, me ha gustado mucho Sí, este resumen final. Al final es cómo aplicamos a la práctica educativa, creo que es la duda que más se sí, genera y a sí, la vez la que más, bueno, va a llevar el probar, el pensar, repensar, volver a las eso es, fuentes, eso es. probar Sí, y pero bueno, probar eso dentro está de ese margen, dentro de esa información, no cierto, improvisar. El gran cierto, problema que tenemos en nuestro sistema educativo es que nos empeñamos en improvisar y eso va contra natura. Con bebés ya. no se puede improvisar, no se puede Innovar, todo el improvisar, rato no innovar. se y no. puede, no se puede, ya lo Sí, siento, ya lo siento. es así. Sí. A lo largo de tu trayectoria profesional, formativa, en todos los ámbitos, ¿no? Personal, ¿cuál es la satisfacción, tu mayor satisfacción del trabajo realizado en estos años dedicados a la infancia y al conocimiento? Pues mira, que como bebés ahí siempre por todas partes, eh, veo la vida, siento el pálpito del psiquismo, ¿no? Cómo se enteran de las cosas, ¿no? Cómo diferencian, cómo miran, es que es impresionante, ¿no? O sea, una vez que entiendes todo eso es que no puedes evitar el verles y luego también que en cierto sentido eso te explica las raíces de lo humano. Entonces, cuando alguien tiene una dificultad, un tal, un cual, le dices, es que igual, yo muchas veces pienso, ¿no? Y digo, y si en vez de hacer esto así, ¿por qué no piensas en que puedes aprender de hacerlo? O sea, porque en realidad es que, claro, como ha funcionado de una determinada manera, pero claro, es que eso yo lo estoy viendo todo el rato según están despertando esas sensibilidades, ¿no? Mira, yo en una haurrescola, en una escuela infantil, nada, una elementa maravillosa de 6, 7 meses. Yo entraba todos los miércoles por la puerta y según yo llegaba y me acercaba allí, me ponía a gatas o en cuclillas o me sentaba cerca de donde estaban, ¿vale? Me escalaba. Y si no me sentaba, estaba de pie, me seguía escalando, ¿eh?
y me miraba los pendientes. A mí me gustan mucho los pendientes, es la última pieza de ropa que me pongo. Que según lo que veo, digo, este o el otro, el otro, el otro. Tengo muchos. Y además es que me parece un elemento bueno, es de siempre, ¿no? Entonces, fíjate la tía, cómo era. Fíjate, con 6, 7 meses. Me miraba un pendiente. Si lo conocía, y al segundo no me miraba. No me hacía esto. Ahora, Mm, si eran nuevos, para allá, o eran nuevos directamente, sí, confirmaba que eran los dos. Y ya una vez que ya me había visto los dos, se iba. ¿Qué te parece? No me digas que no es maravilloso. No me digas que no tiene un impresionante. puntazo. Siempre lo he pensado, digo, esa será una señorita fina como una mandarina. O sea, ¿no? Quiero decir que Observadora, vamos, pero como son pequeñas cosas que te dan mucho, o sea, que te iluminan. A mí todo eso me ilumina el día a día. A mí ujú, la infancia me parece un puntazo y me refresca, esa pureza, bueno, no sé, además ese convencimiento con las cosas, hasta no comprobar, o sea, es que eso, son tenaces, son espectaculares, ¿no? A mí eso me parece, en la infancia tenemos que dejar de ser niños, ¿no? Pero bueno, además yo creo que también hay una parte infantil dentro con la que hay que hacer las paces y yo creo que con esa parte yo sigo muy, muy en onda gracias a todo esto. qué Con mi bien, propio qué niño interior, maravilla. mi niña interna, ¿no? Claro que sí. Pues te quiero agradecer, bueno, en nombre de todas las profesionales que hemos leído tus artículos, que te hayas dedicado a la divulgación, que hayas apostado por que llegue el Sí, conocimiento y en mi caso noto que lo haces accesible, es decir, se comprende, pones ejemplos prácticos, se nota que vienes de aula, de estar en contacto directo con los niños y niñas y al final eh, encontramos en personas como tú la motivación de que se puede hacer diferente. O sea, igual que ese aula a la que llegaste tú después de haber estudiado magisterio y dices, madre mía, no sé, voy a seguir investigando porque no sé muy no bien qué entiendo hacer nada. aquí, no entiendo nada. Creo que sí, es una motivación seguir leyendo y estudiando diferentes miradas, en concreto la pedagogía Pickler por ese nivel científico de análisis que tienen, es totalmente recomendable profundizar en él. Em, y te agradezco toda esta labor, toda esta traducción, que sigas en ello. Como tú decías, sigo con la universidad, pues que sigas con la universidad o con que desde la investigación educativa se dé visibilidad al 03 y que se abran nuevas líneas de investigación para que podamos ofrecer datos y podamos hablar de los cambios necesarios que necesitamos, de las condiciones que se necesitan para realmente tratar a una primera infancia con la calidad que merece. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así Y, que y te que nos agradezco demos que sigas cuenta de lo trabajando. importante que son esos 3 primeros años de vida, que son fundamentales. Esa Exacto. es la Y clave. que si escolarizamos a los 4 meses, con calidad. Hay que cuidar, eso es. Y si no, mejor en casa sí. Ciertamente mejor que en casa, pues no iban a estar, pero ya que Pero la estamos en situación el es siglo esta, XXI, la mujer tiene que responder a lo que le corresponde en este momento histórico. Entonces, por eso mismo, la pelea tiene que ser una educación infantil impecable. exacto, Sí. de calidad. Muchísimas gracias, Elena. Nada, un Nos placer. vemos Cuando próximamente. Si queráis. quieres decir cualquier palabra, cualquier cosa, Pues nada, gracias bienvenida. a ti por esta entrevista. También ha sido muy agradable para mí y porque al final te das cuenta de que estás en tu circunloquio, en tu casi locura, ¿no? Y de vez en cuando compartir así, darte cuenta de que no es una pedrada, sino que hay alguien detrás de todo esto, pues está muy bien. Y que bueno, que tampoco hay que tenerle tanto miedo a esta intervención, a estas maneras de entender, a observar. Yo no digo que todo el mundo investigue, porque la investigación es para determinadas personas, pero la observación es para todo el mundo. Y yo creo que es muy satisfactorio cuando entiendes lo que está pasando, cuando puedes colaborar con ellos, porque yo empecé a jugar en psicomotricidad y flipaba, claro, yo jugaba a San Fermines, me han dicho, Elena, vete que vamos a follar, o sea, me ha tocado de todo, ¿no? Y me han enseñado a cómo ven el mundo desde la infancia, ¿no? A la vez, ¿no?
y cómo puedes estar con ellos sin pisotear y sin mangonear, pero sí dando pistas y apuntando, ¿no? Y es lo que hacen estas mujeres, ¿no? Dan pistas y acompañan, ¿no? Y yo creo que si la edad es inferior, la calidad de la relación tiene que ser superior. Ahí está la clave, yo creo, ¿no? Y ese es el reto y ahí es donde estoy y ahí seguiré mientras la salud y la energía me lo permitan. ¿Vale? Así que, Muchísimas Sandra, gracias. esperemos que todo esto sirva para que la gente tire por ahí y avance en su calidad educativa. Porque te voy a decir una cosa, una educadora cuando entiende y hace bien y le sale bien, duerme mejor y vive mejor y es mejor persona y profesional. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Elena. A Un ti. abrazo. Hasta la próxima. Cuídate. Agur.